nuestro segundo invitado de la noche. En este caso es una persona que ya estuvo entrevistada en Culturas en Libertad, en nuestro canal de YouTube, no aquí en los programas en vivo, y ya hace tiempo nos debíamos esta invitación. Así que, Fernando, es un placer que estés esta tarde-noche con nosotros. Muchas gracias por venir a Culturas en Libertad. Anouk, muchas gracias por la invitación, por este espacio, y por supuesto que es un placer poder compartir estos minutos. Bueno, y vamos a destacar que Fernando es el primer invitado que nos trae sus libros y nos trae precisamente Y si de estar El aquí último. se trata, que es tu último libro, ¿sí? Exactamente. ¿Hace cuántos años fue ya? Hace un par de añitos. Ya tiene sus 2 añitos. Sus 2 añitos. Es hijo de la pandemia, nació en pandemia. En realidad no es hijo de la pandemia, pero nació en pandemia. ¿Íntegramente durante el 2020 Sí. o ya...? No, un poquito más adelante, Bien. pero en realidad es un trabajo que tiene un tiempo anterior, pero bueno, circunstancialmente se dio durante la pandemia, y incluso fue bastante difícil poder presentarlo, y bueno, con todo lo que pasamos por ese momento, ¿no? Bueno, vamos a estar sorteando estos libros en nuestras redes sociales, que después les vamos a dejar, pero nos pueden buscar como Culturas en Libertad a través de Instagram y de Facebook. Y hablando de presentación de libros, hace muy poquito terminó la 22ª edición de la Feria del Libro de La Rioja. Estuviste presente en varias cosas en la feria. ¿Qué nos podés compartir? Siempre la feria es como un espacio muy, muy especial. Si bien este año no tuve las participaciones que tuve en años anteriores por, bueno, circunstancias más personales, sí tuve la posibilidad de acompañar en un par de presentaciones, como por ejemplo la de Diego Pérez, que presentó su primer libro, Nerio Tello, que está ahí fraguando un corto cinematográfico basado en un cuento de Daniel Moyano. Pero bueno, también tuve la posibilidad de estar participando del encuentro del Norte Grande, el encuentro regional del Norte Grande, donde se plantearon varias mesas de debate, y la verdad que fue muy, muy interesante encontrarse con mucha gente, no solo de La Rioja, sino de otras provincias de la región. Y plantear un poco a ver qué nos viene pasando a nivel cultural, que de ninguna manera puede estar exento de lo que pasa a nivel político y a nivel económico, ¿no? De lo que viene ocurriendo, sobre todo a nivel nacional, y cómo impacta eso en muchísimos sectores. Obviamente a todos nos afecta de alguna manera, pero en este caso, analizarlo desde el punto de vista estrictamente cultural, o lo que tiene que ver con la cultura, de cara a lo que va a ser un encuentro nacional, probablemente en septiembre, un congreso sobre cultura y comunicación, que esa también es la otra pata interesante, digamos, de lo que significaba este encuentro. Así que bueno, muy contento de poder participar, de poder ser parte, de poder aportar desde el lugar que a uno le toca. Siempre digo que aunque sea un granito de arena, suma y sirve. Así que bueno, contento también de que la feria siga teniendo su presencia, se haya ratificado de alguna forma que es una de las ferias más importantes a nivel nacional en el año, y creo que eso también es importante destacarlo, y sigue siendo una apuesta que no es solamente una apuesta desde el Estado, en este caso desde el gobierno provincial, sino que es una apuesta de todos los que estamos vinculados de alguna forma y desde distintos lugares con los libros, con la cultura en general, y con lo que pasa culturalmente en La Rioja, ¿no? Bien, Fer, nosotros te invitamos en este caso en tu carácter de escritor, pero es imposible ignorar tu parte periodística, todo tu trabajo en ese ámbito, sobre todo también en lo que es el periodismo cultural, con el suplemento 1591, que ya lleva más de 100 ediciones, hace poquito las cumplió. Claro, sí, ya pasamos, bueno, en realidad ya vamos por las 143. ¿143? Sí, No. de las cuales también sos parte, así que... Pero yo siento que hace 2 meses fueron las 100. No, ¿Cuántos son? 5 o 6 años. Pasa que uno es como que el tiempo tiene formas muy, muy extrañas de manifestarse, y nosotros
que por lo general estamos muy metidos en las vorágines del día a día, ¿no? De la información, de la comunicación, de todo lo que pasa con tanta velocidad, es como que no nos damos cuenta, ¿no? Pero sí, ya 1591 ya va casi por su 8º año. Y ahora el próximo número va a ser el 144, así que bueno, ahí seguimos también hablando de apuestas. Esa es una gran apuesta también, al igual que lo haces vos acá con Culturas en Libertad, que creo que es eso, ¿no? Es seguir apostando no solo a lo que uno quizás le gusta o le apasiona más desde la faz periodística, sino a eso, ¿no? A apostar a nuestra cultura, a nuestra gente, a los hacedores, a quienes trabajan en la cultura y que todos sabemos que no siempre tienen el reconocimiento que merecerían, ¿no? Algo que siempre me intriga, sobre todo sobre el suplemento 1591, es que generalmente, sobre todo, creo que desde que la mayoría de las publicaciones se tuvieron que pasar de lo impreso a lo digital, tuvieron que ir hacia Sí. internet, creo que se está buscando siempre el texto más breve, más corto, más puntual, porque es muy poco el tiempo de atención que se dice que las audiencias tienen, pero tus entrevistas son siempre muy extensas y Ujú. estamos hablando no de entrevistas de 1 o 2 hojas, estamos hablando de un mínimo de 4. Y lo sé Sí. porque las mías no pasan de la hoja por más que lo intente. Sí. ¿Cómo decís vos que encaras estas entrevistas? ¿Las hacés pensando en la duración, en la longitud, en el contenido o simplemente salen? Vos marcaste una cuestión que parece menor, pero no lo es, y es esto de que al no editarse el suplemento en el formato papel Ujú. tradicional, Sí, como fue en sus inicios, eso nos da de alguna forma ciertas libertades, digamos, para sí. poder manejarnos sin un límite de páginas en este caso, ¿no? Pero al margen de eso, digamos, y de la posibilidad que te da la tecnología y la posibilidad que te da el trabajar con un PDF, que no tiene límites de Sí. páginas y además como no se imprime no tiene un costo importante. Bueno, digo, al margen de eso está también la convicción de parte mía de hacer algo que vaya justamente a contramano de esto que vos estás planteando, ¿no? De lo inmediato, ¿no? Ujú. De lo efímero, de lo que pasa muy rápidamente, que es lo que nos ocurre habitualmente con las redes sociales, ¿no? O incluso con las páginas web que se están actualizando casi permanentemente, ¿no? La idea del suplemento en realidad es justamente establecer un espacio en el cual, digamos, se produzca tanto el encuentro del entrevistador con el entrevistado, con todo lo que esto significa, Ujú. dándole el tiempo que esa persona merece, también en función de lo que hace culturalmente, pero a su vez también invitarlo al lector a que se siente a leer, a que se siente a dedicar un tiempo más extenso que el que probablemente le pueda llevar leer una nota en un sitio digital, ¿no? Es un poco el concepto que ha manejado siempre el 1591 y por lo menos en lo personal considero que es lo que lo diferencia, lo distingue y es también otra apuesta, ¿no? A tomarnos un tiempo, a leer, a leer con atención, a ver qué nos están diciendo, qué nos está diciendo esa persona eh, a la que hemos entrevistado. En, en la faz cultural que sea, Ujú. pero que nos está diciendo algo y nos está dando un mensaje y creo que yo que es importante leer ese mensaje bueno, de alguna forma también hacerlo de uno, ¿no? Bien, Fernando, volviendo al tema del trabajo, de la vocación periodística, en la entrevista anterior habías mencionado, perdón, que aproximadamente a los 14, 15 años comenzaste con la parte de la escritura, de algunos cuentos cortos, de algunas poesías, y también en ese momento surgió un poco la vocación periodística, Sí. que a mí me parece muy paralela con la mayoría de los artistas que
no viven solamente de la música, sino que también se dedican a la docencia. Yo siento que hay muchos escritores para poder escribir un poco más seguido que se dedican al periodismo. Y creo que cambió muchísimo la forma de hacer periodismo si la pensamos por ir por décadas de 2004, 2014 a 2024. Sí. Y en este caso vos que pasaste por todos esos años ejerciendo la profesión periodística, ¿cuál sería el mayor contraste que ves de acá hace 10 y hace 20 años, pero también desde la parte como escritor? ¿Te sigue pareciendo estimulante el trabajo periodístico? Sí, por supuesto. Creo que creo que van, por lo menos en mi caso, creo que van absolutamente de la mano. No sabría decirte, no podría decirte cuál surgió primero. Y en realidad debería decir que lo que surge primero quizás es la voracidad lectora, digamos, más que el hecho de escribir, ¿no? La lectura sigo considerando que es algo absolutamente fundamental, esencial y que no debemos perder. Después, evidentemente los cambios han sido drásticos, muy, muy importantes, han sido muy rápidos también. Yo recuerdo, por ejemplo, que cuando estaba estudiando la licenciatura en comunicación social, las computadoras eran como una especie de novedad, digamos, y después lo fue Internet, ¿no? Esas primeras conexiones. Quizás era muy difícil en ese momento imaginar que llegaríamos al día de hoy, bueno, con todo el abanico de posibilidades tecnológicas que tenemos. Y en algo tan chiquito y tan portátil como claro, lo es el teléfono. Exacto, ¿no? Donde prácticamente ya tenemos toda nuestra vida. Pero sin embargo sigo creyendo que el periodismo debe seguir siendo el mismo, más allá de cuáles sean las tecnologías o las plataformas que podamos emplear. Me parece que tanto el periodismo como la escritura, en definitiva, ¿no? Porque mucho se ha hablado, por ejemplo, de la posible desaparición del libro y demás, cosas que no ha ocurrido. Y creo que el periodismo, por lo menos en la concepción más básica, más elemental, debe seguir apuntando a esos preceptos, ¿no? Sobre todo al compromiso, a la responsabilidad a la hora de informar, a la hora de comunicar, que es algo que tiene que nacer de nosotros, obviamente, y que en definitiva es lo que es como la columna vertebral, ¿no? de la actividad. Yo en lo personal considero que el periodismo no puede ser entendido de otra manera que no sea como la prestación de un servicio al otro, ¿no? Totalmente. Y en ese prestar un servicio justamente va esto que te digo de la responsabilidad, del compromiso, de la seriedad a la hora de encarar ciertos y determinados temas, el abordaje que hacemos, desde qué lugar lo hacemos, ¿no? Y no entrar quizás en esta locura de los tiempos, de la velocidad. Creo que ahí sí, bueno, hoy vos lo sabés muy bien, asistimos a un montón de situaciones que han complejizado mucho también la comunicación. Las famosas fake news, ¿no es cierto? Bueno, todo lo que ocurre... Bueno, una fake news muy reciente, este domingo lo asesinaron a la Landricina. Claro, Habían dicho, pero creo que a las 9 de la mañana y él tuvo que salir con una fotito diciendo no estoy desayunando normalmente. Y no hace mucho había sido José Luis Perales también. También, no sé si cierto. bueno, que tuvo que publicar ese video desde Inglaterra diciendo estoy bien, en Europa, pero estoy bien. Sí. Bueno, creo que a eso apunto, ¿no? Me parece que no podemos desde nuestro lugar como periodistas, como profesionales de la comunicación, mirar para otro lado. Y además me parece que estamos asistiendo a un tiempo muy particular, muy especial a nivel país, claramente. Estamos atravesando un fenómeno que tiene muchísimas aristas para analizar y que evidentemente también nos pone frente al desafío de tratar de seguir buscando por lo menos la verdad. No sé si hay una verdad, ¿no? Pero por lo menos tratar de mostrar
las cosas, las situaciones tal y como son, ¿no? Sin tergiversaciones y todas esas cuestiones que van apareciendo, que digamos que todo parece que es plausible de comunicarse de cualquier forma, ¿no? Y creo que ahí es donde se cometen un montón de errores y el mensaje no llega con claridad, ¿no? Bien, Fer, ahí te hago un paréntesis porque yo había tomado lo que dijiste al inicio para hacerte una pregunta, pero esta última parte no se puede ignorar. El gobierno nacional es algo que nos atraviesa a Sí. todos, obviamente, por vivir en esta Argentina. Pero, y en este caso vamos por una parte, tanto de opinión como de análisis periodístico. Para la cultura, ¿qué hubo de positivo desde que asumió Javier Milei? Mira, creo que, bueno, personalmente tengo y vale la pena, vale decirlo, tengo una posición muy crítica respecto del gobierno nacional en general. Eh, y en realidad la tenía previo a que Milei llegara a ser presidente también, digo, y esto no quiere decir, no significa bajo ningún punto de vista que uno, por tener una visión crítica de un modelo, sea afecto a otro, ¿no? Sí. Que esto también es algo que pasa mucho, ¿no? Es muy difícil en nuestro país poder encontrar un equilibrio, ¿no? Un punto de encuentro, porque todo el tiempo es como que estamos discutiendo sobre algo que a veces ni siquiera sabemos de qué se trata, ¿no? Eh, Creo que si hubiera que buscar un factor positivo, me parece que es justamente la reacción que han tenido muchos espacios vinculados con la cultura frente a lo que evidentemente aparece como un ataque muy fuerte y muy directo, ¿no? Ujú. Sí. Y digo, incluso va mucho más allá de lo que tenga que ver, por ejemplo, con las cuestiones económicas, ¿no? Que rigen nuestra vida cotidiana permanentemente. Creo que hay que tratar de visualizar siempre un poco más allá, y ver qué está pasando, ¿no? Me preocupa mucho y particularmente cierta banalización que vengo observando de cuestiones que funcionan muchas veces como elementos distractivos, ¿no? Eh, por tomar lo más reciente, ¿no? Entre comillas, romance de nuestro Ay, con presidente con Yuyito. Yuyito, Sí. ¿no? Y cómo eso, sobre todo cómo los medios más grandes, los a veces llamados hegemónicos, nacionales, instalan esas temáticas, ¿no? De una forma tan burda y tan abiertamente, digamos, haciendo que cuestiones de fondo que son muy preocupantes y que nos afectan a todos queden relegadas, ¿no? Insisto, me parece que en lo que tiene que ver con la cuestión cultural, como pasó también con las universidades, por ejemplo, me parece que es un signo positivo que haya habido una reacción desde los sectores que se han visto afectados y decir, no, bueno, acá no, o sea, esto no puede ser de esa forma. Creo que tenemos de alguna manera que trabajar sobre eso, y sobre todo tratar de cuidar lo que se ha conquistado de alguna forma, y seguir trabajando, ¿no? Decir, bueno, seguimos presente, porque creo que el peor error que podríamos cometer es corrernos, hacernos a un lado y dejar que simplemente las cosas pasen como si no pasara nada, que es lo que muchas veces se pretende instalar, desde los sectores de poder, ¿no? Como que acá no pasa nada y sí, está pasando, ¿no? Para volver un poco a lo que habíamos comenzado con la escritura, con la lectura, y en la pregunta anterior vos habías mencionado algo muy importante sobre no olvidar la lectura, la importancia, Ujú. el tiempo, y yo creo que esto te lo comenté, lo noté hace poco, sobre todo habiendo comprado algunos libros en la Feria del Libro precisamente, lo mucho que me cuesta sentarme a leer y estar un rato prolongado con un libro cuando yo recuerdo que
en mi adolescencia, que no fue hace tanto, podía leerme un libro entero en un día. Y me sentaba y estaba, desde que salía de la escuela, supongamos desde las 14 hasta las 21, 22, leyendo y nada me interrumpía, nada me distraía. Y ahora me cuesta horrores terminar 50 páginas. Esto que vos lo habrás visto también con tus alumnos en la Universidad de Chilecito, pero también en este caso como escritor. ¿Notás que cuesta verdaderamente ese déficit de atención o es algo de lo que podemos salir de una manera bastante fácil si logramos ignorar la tecnología un poco? Es difícil. Bueno, yo te lo puedo quizás plantear desde un lugar más personal. Ujú. Eh, No me digas que vos tenés problemas para leer. no, justamente a eso iba. Quizás trato de mantener esos espacios de lectura. Leo mucho y trato de leer muy variado, pero también sobre todo trato de leer mucho de lo que se produce a nivel local, que me parece que esa es una mirada interesante, ¿no? El ver qué está pasando alrededor nuestro, qué se escribe, qué se dice, qué se cuenta, ¿no? Sí creo, obviamente, que hay, como decíamos hace un rato, muchos elementos distractivos, ¿no? Sí. Muchos. Y además, la verdad es que a veces la vida, las actividades que tenemos y demás nos llevan puestos, digamos, ¿no? Porque se hace muy difícil hoy poder establecer esos espacios más de quietud, digamos, que a su Ujú. vez nos permitan establecer un contacto no solo con un libro, con un diario, sino también con nuestros seres queridos, ¿no? Con los que tenemos cerca nuestro. A veces nos perdemos un poquito en la vorágine, pero me parece que no creo, como sí creen muchos, que se haya dejado de leer, por ejemplo, sino que creo que evidentemente se lee de otra forma eh, y obviamente con otros formatos también, ¿no? Pero también de eso ya yendo un poco más al rol docente, creo que hay mucho que aprender de los chicos, de los adolescentes, de los jóvenes que están, por ejemplo, en la carrera de comunicación, que ellos también traen otras inquietudes, otras maneras de ver, otras maneras de asumir la realidad, cuestiones que probablemente para mi generación podrían resultar muy conflictivas o que podrían resultar difíciles de comprender. Ellos tienen, creo, otra forma de asumirlas, otra claridad, otra visión. Y me parece que en definitiva ahí se termina produciendo ese equilibrio entre quizás lo más viejo y lo más nuevo, por decirlo así, ¿no? Pero sí, en definitiva creo que la lectura sigue siendo un punto trascendental para el encuentro con uno mismo, pero también para el encuentro con los otros. Y por eso también reivindico, por supuesto, espacios como lo de la Feria del Libro. Y creo que La Rioja cuenta, además, con un montón de otros espacios de encuentro en ese sentido y con muchísima gente que por fortuna está muy decidida a seguir trabajando por nuestra cultura y a seguir difundiéndola, así que me parece que también ahí va la importancia de darle un espacio a esa gente, ¿no? Bien, Fer. Ahora sí ya nos pasamos de la hora, pero por supuesto para pedirte una recomendación lectora, yo sé que vos te vas a ir y me vas a decir cualquier libro, pero aprovechando que vamos a hacer el sorteo, te voy a pedir que nos hables precisamente de este libro, de tu último libro, Sí. que nos cuentes un poco y sobre todo que hay que resaltar que ese libro está en español y en inglés. Y eso no es algo Exactamente, fácil sí. de Bueno, lograr. creo, no sé, no quiero decir algo que no, la verdad, sinceramente, no lo tengo corroborado, pero me han dicho que es el primer libro que se edita en La Rioja en este formato, ¿no? Ujú, en bilingüe. Sí, pero igual, de todas formas, nunca fue tampoco una intención en ese sentido, sino siempre trato en mis libros, como pasó en el libro anterior, que pude encontrarme con una escritora como María Teresa Andrueto, que a su vez fue un poco la artífice
de que yo ingresara un poco en el mundo de la escritura a través de sus talleres. Bueno, en este caso la traducción está hecha, la hace mi hermana. Ujú. Entonces hay como como esas búsquedas, ¿no?, que hablábamos recién de encuentro, ¿no?, de acercar a personas, bueno, del entorno de uno y poder compartir. Me parece que el libro es siempre, debe ser eso, ¿no?, una forma de compartir con alguien más y a su vez con todos los que nos leen, ¿no? Si tenemos esa suerte, que a veces también es difícil. Pero bueno, en puntual, digamos, y si de estar aquí se trata, es, como te decía, un libro que nació en plena pandemia y es un poco también una reivindicación de mi amor por la poesía, más allá de la escritura en general. Eh, Sin embargo, si te tengo que recomendar un libro, yo siempre hago referencia a un autor, a Roberto Juarros, por el hecho de que me gusta, digamos, es un escritor enorme, enorme, un poeta extraordinario que lamentablemente no tiene la difusión que mereció en su momento y que sigue mereciendo. Entonces siempre me gusta, bueno, nombrarlo para que alguien pueda llegar a él. Así que, bueno, va esa recomendación. Digo Roberto Juarros y digo todos sus libros se llaman Poesía Vertical, Ujú. desde el libro 1 hasta el libro 14, así que es muy fácil encontrarlo. Googleando Poesía Vertical Roberto Juarros van a encontrar ese material que para mí es extraordinario. Bueno, Fer, ahora para cerrar, la pregunta incómoda. ¿Cuándo viene el próximo libro? Es un tema ahí que un poco urticante, para decirlo de alguna forma. No, bueno, No pedimos la una verdad- fecha exacta. no, es que ni siquiera hay una posibilidad cercana, porque, bueno, un poco no por el hecho de que no esté escribiendo, sino que uno siempre está escribiendo. Pero bueno, el trabajo, las obligaciones y demás no me han permitido todavía poner un poco la cabeza ahí. Y además también se plantea, y esto es real y no me pasa únicamente a mí, creo que le pasa a la mayoría de la gente que escribe y que piensa en editar. eh, bueno, se ha hecho muy difícil poder editar un libro por los costos que se Sí, manejan, ¿no? sí, sí. Entonces, uno también tiene que pensar en toda esa ingeniería a la hora de editar un libro, y algo que no debería ser así, digamos, ¿no? Pero está planteado de esa forma y bueno, significa como un plus que uno debe asumir, y que por supuesto lleva su tiempo, lleva su trabajo. Así que bueno, tengo algunas ideas ahí dando vuelta, espero que a lo mejor para el año que viene, no sé si hablando a nivel literario o quizás más a nivel periodístico, Ujú. probablemente haya algo ahí. Así que bueno, ya cuando seas, obviamente vas a ser una de las primeras en enterarse. Bueno, y vamos a tener entonces el espacio para invitarte para el año que viene, para tu futuro libro y las siguientes opiniones que queramos Ujú. escuchar. Bueno, Fer, muchas gracias por los libros que ahora, por ahora, son tu última edición, así que Por ahora más sí. motivo entonces para participar del concurso, que los vamos a estar publicando en las redes sociales de Culturas en Libertad, y te agradezco mucho por tu tiempo y por haber venido a nuestro estudio. No, por favor, gracias a vos, Anu, muchas gracias por el espacio, siempre un placer poder charlar con vos y bueno, obviamente a disposición para cuando así lo requieran.